Muy buenos días. Si usted no me conoce, me llamo María Belén Albuja, soy abogada inmigrante y estoy teniendo un poquito de problemas técnicos porque esta mañana no estoy en la oficina. Estoy en unos 45 minutos, voy a estar en una entrevista con uno de mis clientes y no quería dejar de hablar con ustedes esta mañana y por eso me he atrevido a hacer este Facebook Live desde mi auto mientras espero mi entrevista. Así que muchas gracias. Pongámonos o preparémonos para tener un cafecito y hablar sobre específicamente tips prácticos para cuando usted tenga una consulta con un abogado de inmigración, sea con alguno de mis colegas en alguna parte de Estados Unidos, aquí en Colorado, donde tenemos un grupo muy bonito de abogados de inmigración, o también en mi oficina. Gracias por seguirnos por las redes sociales, gracias por mandarnos preguntas y sobre todo por contarnos si esta información vale la pena, si es que le pareció interesante o si es que quiere proponer otros temas relacionados a inmigración que ojalá puedan ayudar a alguien en nuestra comunidad. Entonces, vamos a hablar en contexto. Las consultas con los abogados de inmigración son un poco como una consulta con un médico. No se pueden hacer por terceras personas. No creo de manera muy personal en consultas de 5 o 10 minutos. No creo que es posible. Como un médico seguramente no podrá evaluar un paciente en 5 o 10 minutos. Y antes de hablar sobre tips prácticos, déjenme contarle mi historia porque yo también, como ustedes, contraté a una abogada de inmigración hace 18 años y gracias a ella estoy aquí en los Estados Unidos y he podido ser abogada. Antes de contarles mi historia y hablar de tips prácticos, muchos saludos a Jackie. Espero que esté preparando su aplicación para ciudadanía pronto. Y ojalá que ya todo el asunto del COVID se termine para poder hacer planes para ir a México y a Puebla. Muchos saludos a Chilo y también a Sara. Ok, entonces mi experiencia personal como inmigrante es la siguiente. Yo tenía la suerte de cuando estaba buscando, tenía la suerte de trabajar para una abogada de migración. Y debido a eso conocí un poco más del mundo legal, pero no conocía los detalles. Lo que ocurrió es que hice una lista de varios abogados y comencé a llamar por teléfono para buscar opciones. Al final hablé con uno de esos 5 o 7 abogados. Recuerdo que algunos no estaban disponibles, otros sí estaban disponibles y escogí una abogada con la que hablé nada más 5 minutos y por esa razón pudimos trabajar juntas. Hablé con esa abogada 5 minutos, determiné la consulta, en esos tiempos simplemente lo poníamos en la agenda y me acuerdo que tomé 2 buses para llegar a esa oficina. Finalmente llegué a la oficina y en la consulta en persona, en esos tiempos no teníamos COVID, la abogada me hizo varias preguntas, me explicó el proceso y también hablamos de asuntos financieros. Y así fue como terminé contratando a una abogada que no era mi jefa, pese a que yo trabajaba en ese momento con una abogada de inmigración, no me parecía pertinente porque no quería que exista conflictos de intereses. Esa fue mi historia y tal vez mi ventaja es que yo ya era paralegal y ya conocía un poquito más de abogados y tenía la suerte de que mi propia jefa me dio una lista de abogados. ¿Cuál es la ventaja del día de hoy? El día de hoy es que tenemos medios como estos para hablar de distintos casos, entonces la gente nos conoce no solamente por nuestro trabajo y por clientes que nos recomienden, sino que también tienen la oportunidad de saber un poco más de nuestras estrategias y nuestra manera de tratar a los clientes por estos medios. Creo que el momento de escoger un abogado se tiene que escoger a la persona con la que uno se sienta tranquilo y confiable y ahí hay varios tips que le quiero enseñar el día de hoy. Primero en la consulta. Una vez que quede claro que no creo en consultas de 5 o 10 minutos porque somos los abogados, somos como los doctores, quiero que ustedes sepan que definitivamente también es importante saber que durante una consulta generalmente se tiene el tiempo de 1 hora para contactar o hablar con un abogado. Durante esa hora
es muy, muy importante sacar el mayor provecho de esa consulta. Las expectativas de muchas personas es que a veces los abogados podemos hacer milagros y no podemos hacer milagros, pero sí podemos decir la verdad. Voy a comenzar primero con los tips prácticos, súper prácticos. Haga una lista de todas las preguntas. Siéntese con su esposo, con su esposa, haga la lista de todas las preguntas, las más complicadas hasta las más sencillas, las que usted crea que a lo mejor hasta le da pena, porque es la única manera en que usted se va a sentir tranquilo para que valga la inversión. Vaya positivo, pero también pregunte al abogado qué pasa si es que resulta que no tiene caso. ¿Qué pasa si es que me detienen? ¿Qué pasa si es que cometo un delito? Porque no es que la gente planifica cometer delitos, excepto los criminales. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, voy manejando y me detiene la policía? Especialmente si no tiene documentos. Tenga también en esa lista, divide esa lista en dos partes. Una lista de su posible caso, de lo que usted cree que tal vez se puede hacer. Pregúntele al abogado desde si se le puede conseguir un permiso de trabajo hasta una residencia, cómo y cuál es el proceso, y si no hay cómo, también por qué no hay cómo. Usted necesita saber cómo es su vida migratoria. Y divida otras preguntas en preguntas financieras. La razón es porque cuentas claras, amistades duraderas. Si usted va a trabajar con un abogado, seamos nosotros o alguno de mis colegas, usted necesita saber cuál es la inversión en su caso. Y ahí hay dos tipos de inversiones en inmigración. Hay personas que si tienen caso que van a tener que preparar un presupuesto para el caso. Usted necesita saber exactamente cuánto es el costo del gobierno. Recuerde, por suerte no nos alzaron las tarifas. Usted necesita saber cuál es ese presupuesto y cuándo va a necesitar pagarlo. Generalmente, dependiendo de los casos, se pide al cliente que presente ese dinero para el gobierno 4 semanas más tarde, 6 semanas más tarde, 2 meses más tarde, dependiendo cuánto nos demoramos preparando el caso. Y usted tiene que saber también cuánto le va a pagar al abogado. Entonces ponga las preguntas. Señor abogado, usted tiene, o señorita abogado, señora abogada, usted tiene plan de pagos. ¿Cuánto necesito pagar al comienzo del caso? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Qué pasa si es que me olvido de pagarle en el día específico? De esa manera usted va a saber cuáles son las reglas de juego, las reglas financieras. Tercer set de preguntas que tienen que ver con asuntos financieros y legales. ¿Qué pasa si es que estamos haciendo el caso y yo tengo una emergencia? Mi familia va a poder contactarle, no le va a contactar. ¿Qué pasa si es que resulta que mi caso es más complicado de lo que parece? ¿Qué pasa si me detienen? Eso es muy, muy importante. No porque queremos ser negativos, sino que usted está comenzando o considerando tener una historia de servicio con un profesional y es muy, muy importante que usted sepa todas las posibilidades. Finalmente, yo lo que le preguntaría a mi abogado y lo que espero que también me pregunten mis clientes es ¿cómo es el contrato? ¿Usted lo tiene en español? ¿Usted lo tiene en inglés? ¿No es cierto? Porque dependiendo de cómo me manejo los idiomas, tal vez haya una diferencia. Si tengo preguntas del contrato, ¿quién me va a ayudar? Las consultas, de nuevo, son como las evaluaciones médicas. Entonces, en la mayoría de los casos, la propuesta es conocernos y ver si es que se trabaja juntos. Pregúntele a su abogado si es que usted durante la consulta se siente cómodo, si le puede mandar el contrato para que usted lo lea o si es que va a tener la posibilidad de leerlo con tranquilidad antes de firmarlo. De esa manera todo va a ser mucho más fácil. Thank you so much. Entonces, tenga esas preguntas anticipadas a la consulta. Yo recomiendo las consultas de 1 hora porque la consulta que yo tuve con mi abogada hace 18 años fue de 1 hora y he trabajado toda mi vida con distintos abogados donde las consultas son de 1 hora o más y en mi oficina se mantiene esa hora o más de consulta. Otro punto práctico, prepárese para la consulta. Prepárese de la mejor manera. ¿Cuáles son algunos tips
de preparación de la consulta. Una vez que usted hizo todas las preguntas, preparémonos mucho más para la consulta. Avíseme si esta información le parece importante, póngame corazoncitos, ayúdeme a compartir el video para que otra gente piense un poquito más o considere la opción de tener una consulta con un abogado. Ok, perfecto. Entonces vamos hablando sobre el segundo tip práctico. El segundo tip práctico es especialmente si es que somos inmigrantes, todos tenemos una historia de inmigración. Si es que usted está en los Estados Unidos aquí y ya está aquí en los Estados Unidos, anote, aunque suene obvio, a veces nos ponemos nerviosos y nos podemos olvidar de cosas importantes. Entonces usted sabe que si es una consulta de inmigración y usted es inmigrante y ha estado en Estados Unidos, lo básico en cualquier consulta de inmigración es preguntarle cuándo entró a los Estados Unidos, cuándo salió de los Estados Unidos, tuvo algún problema en la frontera o no lo tuvo. Lo mismo tiene que ver con personas que están fuera de los Estados Unidos. Usted ha venido aquí antes, ha tenido visa de turista. Trata de tener anotado en un papelito a mano, no necesitamos que sea nada extraordinario, las fechas aproximadas. Han sido 2 décadas desde que usted está aquí, apenas llegó hace 4 años. Si es que ha tenido la suerte de entrar y salir de los Estados Unidos con documentos, tenga los documentos con usted en la consulta y anote las fechas para que no se lo olvide. Otra cosa importante es que usted tenga muy claro, sobre todo en estos tiempos de Trump y sobre todo si es que usted está viendo la posibilidad de residencia, que usted tenga por lo menos una idea general de cuál es el ingreso que el potencial peticionario va a tener. ¿A qué me refiero? Hay muchos padres de familias que me dicen, Belén, ya mi hijo cumple 21 años el próximo mes, quiero una consulta con usted. O me casé con un ciudadano o un residente. Nosotros generalmente ya le decimos a la persona que tenga en consulta, pero es muy, muy importante y ahora más que nunca, tener el valor aproximado de los ingresos del año anterior. ¿Ok? Entonces, vamos revisando. Y ayúdame cuénteme si es que le parece, si me olvidé de algo o si le parece importante esta información. Ok. Entonces, tiene que tener la lista de preguntas preparadas. Usted quiere sacarle el jugo a esa consulta. Así que prepare esa lista antes, ¿ok? Y llévasela con usted. Ahora que tenemos consultas virtuales es mucho más fácil, lo tenemos en la casa. Segundo, anote sus entradas y salidas a los Estados Unidos y que le quede bien claro, si es que que quede bien claro en esas anotaciones, cómo entró a los Estados Unidos y si tuvo algún problema. ¿Ok? Y tercero, prepárese con documentos. ¿Qué documentos necesita tener? Si es que si es que tenemos la posibilidad de la residencia o estamos pensando que podemos calificar la residencia, tenga una idea de cuáles son los ingresos de su hijo de 21 años o de su esposo y tenga todos sus pasaportes. Si es que tiene una petición antigua de inmigración y quiere ver si ya estamos listos para la residencia, tenga la petición con usted. Tenga todos esos documentos que tienen que ver con la vida de inmigrante. Algún caso antiguo. Si es que usted ya ha tenido algún caso con inmigración, por alguna razón tiene un número A, que es el número A que nos dan a todos los inmigrantes, muy importante tener el número A con usted, porque con ese número se puede durante la consulta saber qué ha pasado, saber si es que usted lamentablemente ha sufrido una deportación antes o si es que está pendiente un caso o cuándo está en la audiencia. Ok, entonces con esos 3 tips prácticos quiero que se prepare para consulta, para que esa inversión valga la pena. Yo recomiendo por lo menos en estos tiempos, por lo menos tener 2 consultas. Y hay distintas maneras de tener 2 consultas. La una es una consulta, una forma de obtener información mucho más informal, como los videos que estamos haciendo hoy, ¿no es cierto? Aproveche estos contactos virtuales en donde una persona puede hacer preguntas generales, pero no sea ingenuo. Las respuestas son generales, nunca son una evaluación específica, pero añadimos información. Y si es que es posible, pague 2 consultas, pero si no es posible, utilice estos medios
váyase al centro de San Juan Diego, hay consultas también que no tienen costo. Y asegúrese de que el día de la consulta estén las personas más importantes, no solo de su vida, sino que tengan relación. En el caso, algunas veces me llama una mamá, o me llama un esposo o una esposa, y resulta que el señor, que es el inmigrante o el ciudadano, no puede estar en la consulta porque está trabajando. Y lo entiendo, todos en este momento con el COVID, ni antes estábamos dispuestos a sacrificar el trabajo, todos somos muy responsables, pero es una consulta en la que se va a definir si es que su familiar tiene residencia o no, o si tiene acceso a algún posible caso. Y por eso es bien importante que esa hora sea muy bien invertida, no solamente por el dinero porque usted que va a pagar, sino porque se necesita hacer preguntas a esa persona. Entonces póngase de acuerdo con su esposo y su esposa, con sus hijos, para que estén el día de la consulta. Ahora que es virtual, el asunto es mucho más fácil. Tengo a veces el esposo en un lado, la esposa en otro lado, a veces incluso tienen que hacer las conversaciones como el día de hoy conmigo desde su auto. Pero al final del día lo que queremos es que todos tengamos una buena evaluación. Ok, entonces hablamos de los tips prácticos. Les agradezco a todas las personas que se han conectado con nosotros y nos siguen ayudando a compartir este video. Una cosa importante es que usted se tiene que acordar, y esto ya hablamos de los tips prácticos, pero déjenme ir más lejos. En Estados Unidos, y de hecho eso es un derecho que creo que tenemos todos como clientes, tenemos el derecho de solicitar credenciales. Asegurarnos que la persona con la que estamos hablando realmente es un profesional. Claro, si usted va a una oficina médica, va a ser más sencillo. Asumimos que es un doctor con licencia porque pues está en el hospital, es una organización importante y grande. Pero los abogados de inmigración, la mayoría de abogados de inmigración, somos lo que se llama solo practitioners. Somos abogados que nos manejamos solos. Cuando yo empecé mi carrera, la única ayuda que tenía en mi oficina era mi persona, y yo solita hacía las cosas, o me ayudaba mi esposo el fin de semana, pero mis clientes llegaban a la oficina y era solamente yo. Hoy por hoy, gracias a mucho trabajo, tengo un equipo de 7 personas que nos ayudan, y es un poquito más obvio, ¿no es cierto?, que somos una oficina legal. Pero aunque sea obvio, aunque tengamos mi título en la pared, aunque nos presentemos como al Bújalo y como una oficina de inmigración, tenga mucho cuidado y pida las credenciales a ese abogado. Porque usted tiene que asegurarse de estar hablando con un abogado. Porque lamentablemente hay gente allá afuera que estafa a los inmigrantes y se hacen pasar por abogados. Todos los abogados tenemos esta tarjetita que dice en qué corte o en qué jurisdicción tomamos el examen de la barra y a dónde pertenecemos. Los abogados de inmigración nos encargamos de ley federal, entonces teóricamente nosotros podemos hacer casos en cualquier parte de los Estados Unidos. Sin embargo, pertenecemos a un estado o generalmente el ejercicio profesional se hace en un solo estado. La mayoría de mis compañeros en Colorado tendrán una tarjetita y un número como este que pertenece a la Corte Suprema de Colorado. Pero también tengo compañeros que trabajan en Colorado que han tomado tal vez el examen en Minnesota y de todas maneras están autorizados a ejercer derecho porque la ley de inmigración es igual en todas las partes de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Entonces tenga mucho cuidado, no solamente de hacer todas las preguntas, sino de confirmar que está hablando con un abogado de veras, con un abogado que ha pasado todos los exámenes, de un abogado que realmente está preparado. Otra manera de saber si es que usted está hablando con un abogado real, además de pedirle la credencial de abogado, es revisar en ciertos organismos de abogados. Los abogados de inmigración, la mayoría, el 99% de los que nos dedicamos a esta área, pertenecemos a una asociación nacional de abogados de inmigración.
Durante el día voy a publicar el link donde usted puede escribir el nombre del abogado para confirmar que es especialista y que pertenece a la asociación, o para buscar abogados de inmigración en donde usted vive. El asunto es que la especialización de los abogados son como los médicos. Usted no puede irse a tratar del dolor de cuello con un médico que se dedica o se especializa en síntomas relacionados al corazón. Lo mismo los abogados. Sinceramente, los abogados y el mundo de inmigración es muy complejo, así que usted quiere hablar con un especialista. Yo no me puedo hacer cargo de trámites de divorcio o trámites de adopciones, aunque se trate de personas muy queridas y muy allegadas a mí, que son mis amigos o mis familiares. No puedo por la simple razón que yo no hago esos casos. E incluso en migración tenemos distintas especialidades. Mi oficina se dedica a conseguir documentos para mis clientes antes de estar en corte de inmigración. Entonces, generalmente el 90% de nuestros casos son relacionados a residencias, a permisos de trabajo, a situaciones legales que se pueden hacer antes de que la persona se meta en problemas. Entonces, cada oficina es distinta y usted lo que quiere hacer es hablar con el profesional y abogado correcto. Algo muy importante, porque creo que vale la pena, en nuestras comunidades existen muchas personas que estudiaron derecho, leyes en nuestros países de origen. Y tengo muy buenos amigos que son abogados de Perú, que son abogados en El Salvador, que son abogados en sus países de origen. ¿Okay? Yo también estudié derecho en Ecuador. Y estos abogados que tienen licencia de nuestros países son fantásticos y le pueden ayudar en asuntos relacionados a su país de origen. Puede ayudarles en asuntos de doble nacionalidad del país donde usted nació. Pueden ayudarle en hacer minutas y transacciones y compras-ventas y poderes. Pero estos abogados no son expertos ni en leyes de Estados Unidos ni en leyes migratorias. Entonces, mucho cuidado, porque hay gente con buena voluntad y hay gente que lamentablemente no tiene buena voluntad y lo que va a creer es que es muy sencillo y el área migratoria es más complicada que de los impuestos. ¿Ok? Entonces, hablamos de los puntos que quiero que tome muy en cuenta para su próxima consulta. La lista de preguntas que debe tener, la lista de información anotada que usted debe tener, la lista de documentos que usted va a tener para que esa consulta sea perfecta. Hablamos de que usted necesita hablar con el profesional pertinente. Y el favor final que le voy a pedir antes de terminar este Facebook Live el día de hoy, que está un poco nublado en Denver, donde se nota el cambio de temperatura, es que por favor me ayude a compartir este video y me ayude a que la gente entienda que los abogados somos servidores de nuestros clientes y que la base de esta representación comience en una consulta bien hecha. Y que dejemos de ser tímidos y que conversemos y preguntemos lo que más podamos al abogado para que sepamos qué esperar. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene que tener el día de la consulta? Para terminar, las expectativas que usted tiene que tener el día de una consulta en una oficina de abogados de migración no es que el abogado pueda hacer magia. La expectativa no es que se va a resolver toda su vida, pero la expectativa debe ser y tiene que ser que a usted le digamos la verdad. Eso es lo que nosotros como abogados buscamos. Eso es lo que ofrecemos. Decirle la verdad cuando hay cosas positivas es muy gratificante. Cuando yo le puedo decir a un cliente, usted tiene un caso. Vamos a hacer esto y esto y esto y va a tener paciencia, se va a demorar, pero vamos a estar en contacto. Es muy gratificante, tanto para usted como para mí y seguramente para mis colegas, porque es muy bonito tener una conversación con un posible cliente y darle una respuesta positiva. Pero seamos también realistas. A veces la ley, no porque sea justo, sino porque la ley es muy fría,
la ley no nos permite poder ayudar a todas las personas que quisiéramos. La expectativa tiene que ser, y repito, que a usted le digan la verdad. Si es que usted en una consulta, el abogado le dice, lo lamento, me encantaría que sea mi cliente, pero no tengo nada que ofrecerle, usted no tiene tiempo para deprimirse. Usted tiene que en ese momento conversar con el abogado de qué hacer en un caso de emergencia. En nuestras consultas siempre lo hago, pero a veces la gente se deprime, se me pone triste cuando no tengo la posibilidad de ayudar. Y en ese momento usted, si está hablando con otro abogado que tal vez no pensaba hablar de eso, usted tiene que preguntarle al abogado y exigir hablar esto. ¿Por qué? Porque no deseo que a nadie le detengan, pero es una posibilidad. Y usted tiene que saber qué derechos y qué plan de emergencia debe poner en casa por si algo pasa. Entonces, de nuevo, ya para terminar, ¿cuál es la expectativa en una consulta legal con un abogado de inmigración? Que se diga la verdad, sea positiva o sea negativa. Parte de esa expectativa va a ser que usted también converse con el abogado si es que ha tenido casos parecidos al que usted le está mencionando. ¿Cuántos casos ha tenido aprobados? ¿Qué tan difícil es de lograr eso? Y claro, esa conversación es una conversación amistosa. No creo que ningún abogado pueda garantizar el 100% de resultados, como ningún médico puede garantizar que en una operación no se tenga una complicación. Pero es necesario tener ese tipo de conversación para que usted sepa de manera positiva, porque siempre vamos a estar hablando de manera positiva, qué hacer, cuál es la verdad de su caso, qué posibilidades tiene y así tomar la mejor decisión. Las consultas de los abogados como de los médicos tienen el objeto de que usted, o deberían tener el objeto de que usted se empape y tenga la tranquilidad de saber cuál es la verdad de su caso. Si es que a usted le decimos el día de hoy que no tiene caso, no pierda la fe y sí recomiendo tener una consulta de tal vez 2 o 3 años porque las leyes de inmigración cambian todos los días. ¿Ok? Segundo, recomiendo que usted contrate al abogado ese día, sí o no. Eso ya es algo personal. Hay doctores que nos dan ese momento la receta médica y nosotros vamos ese rato a comprar la receta médica. Ahí tiene mucho que ver si es que ya le conoció el abogado, si estoy seguro, si estoy tranquilo, si sabías con anticipación que tenía el presupuesto. Pero no tiene nada de malo que usted simplemente le diga al abogado, le entiendo, le creo, pero sabe que necesito un tiempo en familia para decidirlo. Y es lo que normalmente pasa. ¿Sí? Los abogados decimos, por lo menos mis colegas y amigos de los abogados con los que yo aprendí esta carrera, la mayoría, la intención es que se tenga una buena consulta, que se llegue a conclusiones y en ese momento se le dice al cliente, usted vaya, yo siempre a mis clientes les digo, vaya, tómese cafecito, invítele a su señora a cenar, cuando había como, ahora con el COVID está más difícil, hablen sobre el asunto y llame a mi oficina. Usted se va a dar cuenta que el abogado le va a decir, tiene que llamar a mi oficina para firmar el contrato dentro de 5 días, dentro de 15 días o dentro de un mes. Eso ya es, cada abogado es distinto. Y la razón de eso es porque los abogados manejamos distintos casos al mismo tiempo. Entonces, cada abogado va a necesitar saber si es que le van a contratar o no para atenderle de la mejor manera. Y la otra razón por la que no se guardan las anotaciones por siempre y usted no puede llamar 7 meses después a decirle contrato, es porque la ley de inmigración cambia todo el tiempo y más todavía en esta administración. Entonces, no se resienta, es como exactamente como un médico. Si es que yo voy con un médico el día de hoy y me recetó y yo no tomé la medicina y después de 3 meses me siento más tarde, no le puedo llamar al médico a decirle que me dé la receta. Tengo que volver a esa cita médica. Ok, entonces hemos hablado de todo lo relacionado a la consulta. Déjenme sus preguntas. El día de hoy no me voy a poder quedar contestando las preguntas generales, pero voy a ver qué se me ocurre durante el día. Deme un poquito de tiempo. Ahorita tengo que irme a concentrar a una cita que tenemos de ciudadanía que comienza en media hora.
La razón por la que me ve el día de hoy hablando desde el estacionamiento es porque siempre llego muy temprano antes de las citas de ciudadanía y porque me da terror llegar tarde a estas citas y no quería quedar mal el día de hoy con ustedes. Así que le agradezco muchísimo. Por favor, ayúdeme a compartir este video para que más gente se anime a tener una consulta con algún colega mío, con nuestra oficina, pero sobre todo con un abogado de inmigración que le diga la verdad. Durante el día voy a revisar las preguntas que me dejaron y le prometo organizar algo para contestarles de manera general. Así que por favor déjenme sus mensajes, de esa manera yo sé que este tiempo ha valido la pena y seguimos conversando en este día nubloso y un poquito triste en Denver porque ya lamentablemente el clima está cambiando. Que tenga un excelente resto del día y muchas gracias por unirse con nosotros en Albújalo.